Hola, hola, mi gente linda, mi gente hermosa. Estamos aquí en el día de hoy, una vez más, dándole las gracias al Señor por este día, dándole las gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Le damos gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo amanecer que nos ha permitido. Alabado sea el nombre de Dios. Santo es el Señor, esperando por mi gente hermosa, que empiecen a conectarse. Santo es el que vive para siempre, aleluya. Esperamos por ustedes, mi gente. Aleluya. Alabado sea Dios. Hoy estaremos leyendo la continuación de ayer. Ayer hablábamos del capítulo 9 de Génesis. Vamos a hablar del 11, porque el 10 lo que nos habla es sobre todos los nombres de los descendientes de los hijos de Noé. Por eso vamos a estar hablando en nuestro capítulo 11, del 1 en adelante. Es un capítulo corto, solamente tiene 9 versículos, pero bien interesante. Es corto, pero bueno. Sabemos que los buenos perfumes vienen en frascos pequeños. Es cortito el tema de hoy en lectura, pero es bastante amplio y bastante bueno. Alabado sea Dios. Esperando por ustedes que puedan conectarse en el día de hoy, dándole gracias a Dios por mi vida y por la vida de cada uno de ustedes. Alabado sea Dios. Esperando por mi gente que puedan conectarse en el día de hoy. Aleluya. Alabado sea Cristo. A ti toda honra, Señor, toda gloria y toda alabanza. Vamos a estar tratando el capítulo 11 de Génesis. Alabado sea Dios. Espero por mi gente hermosa que puedan conectarse en el día de hoy. Dios me le bendiga a todos. Que sea el Señor guiándole en este maravilloso y hermoso día como todos los días. Dándole gracias a Dios por este nuevo día. Dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más para llevar su palabra, para hablar un poquito y reflexionar de su palabra. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 11 de Génesis. Este capítulo solo tiene 9 versículos, pero es bien interesante. Es corto en versículos, pero es grande en aprendizaje. Ayer hablábamos del capítulo 9. El 10 no vamos a hablar porque habla sobre los nombres de los descendientes de Noé. Ya sabemos que cuando el Señor le dijo a Noé que salga del arca, le dijo que salga él, sus hijos y las mujeres de sus hijos y la esposa de Noé. Pues cuando ellos salieron del arca, cada uno tomó un territorio de la tierra. Cada uno se estableció en un lugar. Alabado sea Dios. Y donde se establecieron los hijos de Sem, de ahí es que vamos a hablar. El tema de hoy es la Torre de Babel. ¿Qué significa Babel? Significa confusión. Significa que allí fue que el Señor confundió el lenguaje humano. Alabado sea Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua
y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquemos ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada lo hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció sobre toda la tierra. En el día de hoy, mi gente hermosa, esto nos deja un gran mensaje. ¿Qué gran mensaje nos deja? Que nunca debemos tratar de igualarnos a Dios. Este pueblo quería igualarse al Señor. Empezaron a construir la torre para llegar al cielo. Sabemos bien que al cielo nunca vamos a llegar. Puede descender un avión y el cielo es infinito. Llegamos a las nubes, a los planetas, pero el cielo es infinito. ¿Por qué? Porque Dios todo lo creó perfecto, todo lo creó bueno. Y Dios, desde antes de crearnos, sabía los pensamientos de la humanidad, sabía la intención de la humanidad. ¿Qué nos deja esto? Que nuestro fundamento principal no es edificar una torre, no es edificar una casa. Sí, debemos de tener un techo propio, pero nuestro fundamento principal es edificar nuestro camino hacia Dios, es edificar nuestros pasos. Alabado sea Dios. Entonces ellos, en su plan de alcanzar el cielo, edificaron esta torre. Ya Dios sabía desde antes de ellos empezar a construir sus intenciones. ¿Por qué? Ellos le tenían miedo a que volviera otro diluvio y lo destruyera de nuevo. Ellos dirían: en esta torre el Señor no me alcanza. Pero el Señor nos alcanza donde nos escondamos. El Señor no se alcanza donde nos pongamos. Donde quiera que vayamos, ahí está Dios. El Señor nos ve donde quiera. Entonces ellos pensaron: pero si viene otro diluvio, con esa torre alta hasta el cielo, no nos va a alcanzar. Lo alcanza, mis hermanos. Si a Dios le place, venía otro diluvio y lo alcanzaba. Pero ¿qué hizo Dios? Confundió el idioma. De allí, de la torre de Babel, citada, es que salen las diferentes naciones. Porque ¿cuál fue el mandato que Dios le dio? Inmediatamente salieron del arca: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, ellos no estaban cumpliendo el mandato de Dios. Ellos no querían multiplicarse. Ellos querían quedarse todos reunidos en un solo lugar, con miedo a que viniera otro diluvio. Alabado sea Dios. Ellos querían quedarse ahí, pero ese no fue el mandato de Dios. Ellos no siguieron el mandato tal como lo siguió Noé. Ellos no siguieron el mandato de Dios. Ellos siguieron su propia sabiduría, su propia inteligencia. Así, cuando nosotros queremos actuar y hacernos sabios nosotros mismos,
y hacer todas las cosas sin hablar con Dios, sin pedirle dirección a Dios, no nos salen bien. Porque nunca podemos igualarnos a Dios. Porque lo que somos siervos inútiles. Que cuando el Señor le place, nos hace útiles ante su presencia. Nunca podemos tratar de igualarnos a Dios. Nunca podemos pensar que podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Porque con nuestra fuerza no podemos, sino con la fuerza de Dios, con la fuerza de nuestro Padre. En ningún momento dice la palabra que ellos hablaron con Dios, ni que clamaron a Dios, ni le presentaron la obra a Dios. Cuando usted va a edificar una casa, cuando usted va a comprar algo, cuando usted va a hacer un negocio, usted tiene que ponerlo en manos de Dios. Usted tiene que darle ese protagonismo, esa primicia a Dios en eso que usted quiere hacer, porque Dios se glorifica. Pero si usted hace las cosas bajo su propia inteligencia, bajo su propia sabiduría, no le sale bien. Por eso hacemos negocio y no nos salen bien, porque queremos hacerlo con nuestra fuerza. Por eso a veces empezamos a construir un techo y no terminamos, duramos muchos años para hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo con nuestra fuerza. No queremos hacerlo con la fuerza de Dios. Alabado sea Dios. Entonces ellos, basándose en su propia sabiduría, se llenaron de orgullo. Que desde ahí nace el orgullo. Se llenaron de orgullo y de que ellos podían. Y de que como a ellos se les ocurrió transformar la piedra en ladrillo y con fuego lo lograron, ya ellos pensaban que también iban a lograr llegar al cielo. Pero ¿cómo llegamos al cielo? Porque podemos llegar al cielo. ¿Cómo llegamos al cielo? Edificando nuestra vida, edificando nuestro corazón, viviendo bajo la voluntad de Dios, buscando su gracia, buscando que el Señor haya gracia en nosotros, caminando en el camino correcto, humillándonos ante Dios, porque el Señor necesita que nos humillemos. Y eso es lo que Dios quiere, que edifiquemos nuestra vida espiritual, que edifiquemos nuestra vida con Dios. Alabado sea Dios Todopoderoso. A los que se conectan ahora, estamos hablando en el capítulo 11 de Génesis. Estamos hablando de la Torre de Babel. Su nombre Babel es porque allí confundió Dios los idiomas. Si no hubiera sido por esa desobediencia de los descendientes de Noé, todos nos entendiéramos, todos habláramos la misma lengua. A veces, teniendo nuestro propio lenguaje, no nos entendemos y caemos hasta en discusión. Y a veces estamos diciendo lo mismo y por una palabra cambiada no nos entendemos. Pero allí el Señor confundió los idiomas. De allí nacieron los diferentes idiomas. ¿De qué? Del hombre quererse hacer sabio. Del hombre querer ser más grande que Dios. Querer. Porque más grande que Dios no hay nada ni nadie. Y de allí salieron los diferentes idiomas que tenemos. Y por eso, para entender un idioma tenemos que estudiarlo. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. ¿Y qué desobediencia trajo? La consecuencia de la confusión. Por eso en este día yo le digo, mis hermanos, no se confundan. No se dejen confundir del enemigo. No se dejen confundir de su propia mente. Porque a veces el enemigo somos nosotros mismos. A veces el enemigo está en nuestro cuerpo, que es lo que pensamos, de lo que dejamos que nuestro corazón se llene y salga de nuestra boca. No nos dejemos confundir, creyendo que nosotros, por nuestra propia mano, nosotros solos podemos. No nos dejemos confundir. Alabado sea Dios. Voy a leer de nuevo desde el versículo 5 del capítulo 11. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada lo hará desistir. Ahora lo que han pensado hacer.
Si Dios no metía su mano, nada lo hacía desistir. Pero sabemos que al cielo mismo ellos no iban a llegar. Al cielo sí vamos a llegar. Pero es cuando vivimos nuestra vida en santidad. Es cuando venga Cristo a levantar su pueblo. Si ya estamos preparados. Y si aún no te está preparando, empieza a prepararte. Empieza a buscar. Empieza esa búsqueda del Señor. ¿Qué representa la Torre de Babel? Representa de la humanidad, del cual estamos llenos. De ese orgullo que maltrata de nuestra vida. El Señor le dejó la tierra a los hijos de Noé para que se establezcan. Y ellos actuaron en obediencia. A veces el Señor nos pone en lugares de trabajo. En lugares el Señor nos da la oportunidad de ser jefe, de tener el mando. Y en vez de usarlo para bien, lo usamos de manera orgullosa. De manera de engrandecernos nosotros y pisar al que está por debajo de nosotros. Y usted puede tener el cargo que usted tenga, terrenalmente importante, pero ante los ojos de Dios somos iguales. Es bueno prepararse, es bueno estudiar, pero siempre recordando nuestra vida espiritual. Porque cuando vayamos ante los ojos de Dios, ante los pies del Señor, el Señor nos va a llamar profesionales. El Señor no va a llamar, no, porque tú eras profesional, porque tú eras doctor, porque tú eras abogado. El Señor va a llamar siervos. Y eso es lo que Dios necesita que seamos, siervos. El Señor no va a llamar maestro, abogado, ingeniero. El Señor va a llamar sus siervos. Ante los ojos de Dios no va a haber esas carreras. Mientras estemos aquí, terrenalmente, sí es necesario e importante que estudiemos. Claro que sí. Que nos hagamos de una profesión para nuestro sustento. Pero sin olvidarnos que eso solamente nos lo dio Dios. Sin olvidarnos de nuestra vida espiritual. Sin olvidarnos de apartar ese tiempo para Dios. Porque a veces tenemos el tiempo de Dios y buscamos ocuparlo en lo que sea. El tiempo que sea. El tiempo de Dios, mis hermanos, es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no lo podemos ocupar en nada. Porque el tiempo lo dio Dios, el tiempo es de Él. Sí es necesario que terrenalmente nos preparemos para vivir en la tierra. Pero lo más importante es prepararnos para esa gran morada que está preparando el Señor para nosotros. Es importante nuestra vida espiritual. Es importante no engrandecernos en la tierra. Que si el Señor nos dio la oportunidad de prepararnos, solamente dar gracias. Solamente dar gracias y jamás engrandecernos. En el día de hoy tenemos a mi abuela. Ayer no pudo estar, pero hoy la tenemos aquí. Que nos trae unas palabras reflexivas en esta mañana. Las dejo un momento con ella para que ella pueda expresarse. ¿Se ven? Hable. Buenos días, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Cristo le ama mucho y quiere invitarlo en esta mañana a que le seguimos, a que nosotros dejamos nuestro orgullo, nuestra fantasía, nuestra falta de fe, que hay que pedirle a Él que nos aumente la fe, que nos dé la fuerza de su Espíritu Santo para no fallar, para no apartarnos de su amor. En este tiempo tenemos que arrepentirnos y cambiar de actitud, porque tenemos una oportunidad ahora, pero no se sabe cómo nos va a seguir, cómo vamos a seguir. A veces sale cualquier persona por ahí en un aparato, sea en un motor, sea en una guagua, y cuando viene a ver, también hasta pie, cuando viene a ver, lo chocan. Tiene un accidente, no ha tenido la oportunidad de arrepentirse. Si antes no lo hubiera hecho, se quedó en el vacío. No, mis queridos hermanos, Dios nos invita en esta mañana
a que nosotros seguimos su camino, que no nos llenemos de orgullo, que no nos llenemos de fantasía, porque el orgullo y la fantasía nos lleva al abismo. Dios nos regala a nosotros una oportunidad y esa oportunidad debemos de tratar de considerarla. De esa oportunidad debemos de querer que el Señor nos siga protegiendo. Pedirle a Él, Señor, no me abandone. En ni un instante, dame la fuerza tuya. Regálame tu Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa oportunidad de hablar con Él. Él nos ha dado la oportunidad. Hay muchos hijos que no tienen la oportunidad de hablar con sus padres. Pero nosotros sí tenemos la oportunidad de hablar con nuestros padres. En esta mañana yo le invito a que sigamos el camino de Jesús. Que no nos desapartamos de su camino, que seguimos hacia adelante, que nos demos cuenta que nosotros somos peregrinos y que en esa peregrinación tenemos que permanecer en la gracia del Señor. Que el Señor le bendiga, le proteja y lo llene de su amor, de su paz y de su alegría y le llene de mucha reflexión en esta mañana. Amén, amén. Alabado sea Dios. Amén. Es un consejo que le da mi abuela en este día. Alabado sea el nombre de Dios. Que siempre debemos de estar en la búsqueda continua, que debemos de sacar ese orgullo de nuestro corazón, que debemos de sacar todo lo que nos aparta de Dios. Porque el orgullo, mis hermanos, no es bueno. El orgullo divide hasta las mejores familias, porque a causa del orgullo, si mi hermano me hizo algo, ya yo no lo busco porque estoy enojado, y eso lo causa el orgullo. Y por ese mismo orgullo, el Señor les dice, pues ustedes están orgullosos que van a construir una torre para alcanzarme. Pero ustedes no saben que más grande que yo no hay nada. No se preocupen, lo de ustedes viene. Confundió el idioma, ¿y qué tuvieron ellos que hacer? Dejar de construir la torre. No llegaron lejos, tuvieron que dejar de construir la torre. Entonces si nosotros no tomamos obediencia, si nosotros no le pedimos dirección a Dios, todo lo que intentemos en la vida se nos va a derrumbar. La construcción se va a parar. ¿Y qué yo quiero en esta mañana? Que la construcción de tu vida espiritual no se detenga. Que la construcción de nuestra comunión con Dios no se detenga. Que esa obra edificadora que está haciendo el Señor en cada uno de nosotros, que esa obra no se detenga. Porque esa obra hay que irla construyendo día a día, paso a paso. No ahora y lo dejé y volví, no. Es día a día. Que esa obra que Cristo tiene para nosotros no se detenga por nuestra desobediencia, porque toda desobediencia trae una consecuencia, que esa consecuencia no nos alcance y que nuestra torre espiritual la vayamos edificando día a día, paso a paso. Alabado sea el nombre del Señor. El orgullo es malo, el orgullo es malo, porque del orgullo sale todo. Si usted tiene orgullo, odia. Si usted tiene orgullo, envidia. Si usted tiene orgullo, se envanece. Si usted tiene orgullo, se siente más grande que los demás. Si usted tiene orgullo, en vez de ser luz por donde usted pasa, es piedra de tropiezo. El orgullo es malo. El orgullo es un mal consejero. Alabado sea Dios. Al Señor no le agrada la gente orgullosa. Y lamentablemente estamos viviendo en un mundo de orgullo. Y a través del orgullo viene la maldad. A través del orgullo viene a que nosotros hagamos lo que no le agrada a Dios. No debemos adorarnos a nosotros mismos. Nunca debemos adorarnos y alabarnos a nosotros mismos. Debemos adorar y alabar a Dios. No alabarnos nosotros mismos, no engrandecernos nosotros mismos. Tenemos que presentarnos ante Dios humillados
¿Para qué? Para que sea Dios mismo que nos ponga en lo alto, para que sea Dios mismo engrandeciéndonos. No debemos engrandecernos nosotros mismos, porque nosotros sin Cristo no somos nada. Somos como una china, como una naranja, cuando usted se la come, que usted lo que bota el bagazo. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos como ese bagazo vacío, como ese bagazo inútil que solo va al bote de la basura. Alabado sea Dios. Santo es el nombre del Señor. Nosotros no debemos tratar de ser iguales a Dios, porque nunca lo vamos a hacer. Al igual que una persona no es igual a otra, porque ni entre nosotros mismos no somos iguales, asimismo, nunca vamos a ser iguales a Dios. Para los que se están conectando ahora, estamos hablando en el capítulo 11 de Génesis. Hablamos sobre la Torre de Babel, donde allí el Señor confundió los idiomas a causa de una torre que estaban construyendo los descendientes de Noé para alcanzar al cielo e igualarse a Dios. Y a Dios no se iguala a nadie. Ellos lo hacían con orgullo, con prepotencia. Nunca pusieron esa obra en la mano de Dios. Nunca hablaron con Dios para esa construcción. El Señor vino a ver la obra, como lo vio engrandecido, creyéndose más grande que Él, pues confundió el idioma. De allí es que nacen los diferentes idiomas que tenemos en el mundo. Como decía ahorita, a veces entre nosotros mismos, con el mismo idioma, no hay comunicación y no hay entendimiento. ¿Por qué? Porque no hablamos bajo la palabra, no hablamos bajo la dirección de Dios. A veces usted va a hacer un negocio y el negocio nunca... Perdón, se me cayó el teléfono. El negocio nunca se concreta. ¿Por qué no se concreta el negocio? Porque no lo pusimos en la mano de Dios. Porque lo estamos haciendo atento a nosotros, atento a lo que creemos, Alabado sea el nombre maravilloso de Dios. Lo estamos haciendo en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría. Hoy mismo estamos viviendo en un mundo donde nuestra arrogancia, donde la arrogancia del hombre quiere desafiar la naturaleza de Dios. La arrogancia de nosotros quiere desafiar para lo que fuimos creados. Nuestra propia arrogancia quiere desafiar la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios dejó creado. Si Dios dejó creada una mata de mango, pues ya yo tengo que crear otra, que los frutos, si la de que Dios creó está en 6 meses, la que yo creé en un mes. Y no es así, mis queridos hermanos. Todo lo que Dios creó es perfecto. Y la naturaleza de Dios, ni la cambio yo, ni la cambia tú, ni la cambia nadie. Porque Dios está encima de todo. Dios es el único grande, Dios es el único poderoso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Causa a nuestro propio orgullo, a nosotros creer que podemos hacerlo todo con nuestra fuerza. Y nosotros tenemos fuerza de levantar una silla, de levantar una escoba, pero de nada más. El único que hace y deshace es Dios. El único que levanta y edifica es Dios. Que tu edificio, que tu casa sea edificar, sea levantar, sea construir tu vida espiritual. Alabado sea Dios. Y que a través de ti, tus hijos, tu descendencia, puedan seguir el mismo camino. Puedan seguir a Dios. Ese momento de esa construcción de la Torre de Babel, un momento crucial en la obra redentora que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos querían estar en esa torre, ellos querían establecerse allí. Pero ese no fue el mandato que Dios le dio. El mandato que Dios le dio fue que se fructificaran y multiplicaran la tierra, no que se quedaran solos. Por eso, cuando somos adultos, cuando contraemos matrimonio, nos vamos a otro lugar fuera de la casa de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque tenemos que esparcirnos, tenemos que fructificarnos.
No podemos vivir para siempre en la casa de nuestros padres. Llega el momento, porque todo tiene su tiempo. Llega el momento del matrimonio y cada quien coge su rumbo. Porque eso lo dejó Dios tú, tu mujer, tu casa y tus hijos. Multipliquen y fructifiquen la tierra. Por tal razón es que nos apartamos de nuestros hogares maternos y nos vamos a hacer nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir regándonos en las naciones. ¿Qué querían ellos? Los que estaban construyendo la torre de Babel, los descendientes de Noé, quedarse todo en un solo puesto. Por si venía otro diluvio no los alcanzara. Por el placer lo alcanzaba. Porque que al cielo ellos nunca iban a llegar. Al cielo podemos llegar espiritualmente, pero no carnalmente, no viviendo bajo la carne, sino bajo el espíritu. Querían ser autosuficientes y ninguno somos autosuficientes. Todos dependemos de Dios. Todos dependemos de Dios. Tanto lo que somos conversos como lo no. Todos dependemos de Dios. Todos. Alabado sea Dios. Y todos debemos querer buscar esa salvación, esa santidad. Todos queremos buscar que en vez de tratar de edificar una torre para cambiar el plan de Dios, edificarnos nosotros mismos, edificar nuestra propia torre espiritual. Y eso lo logramos poniendo a un lado el orgullo. Porque el orgullo desata todo mal. El orgullo desata todo. La envidia, el egoísmo, la altivez. ¿Y qué nos trae eso? Lamentablemente nos trae padecimiento. Y en muchas ocasiones hasta la muerte vive. ¿Y cuál muerte es la más lamentable? La muerte espiritual. Que esa vida espiritual permanezca en ti. Que aún tú no te congregues en ningún templo, en ninguna iglesia, lee la palabra. Que a través de esa palabra, descarga la Biblia. Si no la tienes física en tu teléfono, a través de esa palabra, Dios mismo te va a enseñar dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer, dónde debes de congregarte. El Señor mismo te va a mostrar el camino, pero leyendo su palabra, oración, ora sin cesar, ora, clama. Ya que Dios te ha dado la oportunidad de tener una boca, de poder hablar, de poder escuchar, clama. Que Él escucha y Él responde. ¿Qué hizo Dios? Dios lo humilló a ellos. ¿Por qué Dios lo humilló a ellos? Por querer igualarse a Él. Nosotros es que tenemos que humillarnos nosotros y no esperar que Dios nos humille, sino humillarnos nosotros. Por eso cuando desempeñamos un cargo importante, que tenemos un personal a nuestro mando, debemos de vivir humillados ante Dios y pidiendo que el Señor sea que nos guíe para dirigir ese equipo. Porque si no engrandecemos, quien quedará humillado somos nosotros. A quien Dios va a humillar es a nosotros. Y es mejor humillarse por nuestra propia voluntad que esperar que sea Dios que nos humille. Que esperar que sea Dios. A veces por razones lamentables que tengamos que humillarnos. Pero debemos de humillarnos de corazón, por voluntad propia. No esperar que sea por una obligación, sino que sea por nuestra propia voluntad. Alabado sea el nombre de Dios. El hombre quería alcanzar el cielo, parecerse a Dios. Pero ¿sabe cómo podemos parecernos a Dios? ¿Sabe cómo usted y yo podemos parecernos a Dios? Podemos parecernos a Jesucristo. Vivir en la tierra tal como vivió Cristo. ¿Cómo vivió Cristo en el Espíritu? Dios fue hecho carne. ¿Para qué? Para que la humanidad creyera. Pero Cristo no vivió bajo la carne. Cristo vivió bajo el Espíritu. Cristo vivió haciendo la obra, sanando, ayudando, fortaleciendo, no desanimando, no echándole leña al fuego. Dios vivió en lo espiritual. Cristo vivió espiritualmente. Fue hecho carne
para que pudiéramos creer. ¿Por qué? Por la misma seguridad del hombre. Pero Cristo en este mundo no vivió bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Y si nosotros vivimos y seguimos los pasos de Cristo y leemos la Biblia y vemos cómo fue la vida de Cristo y la seguimos, así alcanzaremos el cielo. No haciendo una construcción alta que llegue allá, sino en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de caminar, no en nuestra forma de dar paso por nuestro bien, no, en nuestra forma de caminar en el camino, en la palabra, en nuestra forma de tratar al vecino, al amigo, al que viene a nuestra puerta en búsqueda de ayuda. Ese es nuestro camino. Sobre esa torre que debemos de edificar, sobre nuestra torre espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que echemos todo ese ego, que echemos todo ese orgullo, que echemos toda esa grandeza. Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Ante los ojos de Dios ni ustedes ni yo somos más. Somos iguales. A veces estamos mirando solamente los grandes rangos o la apariencia. El Señor es físico. El Señor quiere una apariencia espiritual. Eso es lo que Dios quiere. Un mandato espiritual, un líder espiritual. El Señor no quiere más jefe ni gente que se crea más que nadie. El Señor quiere gente que viva su palabra. Y tú y yo podemos hacerlo. Este es el momento. Estás a tiempo. Estás a tiempo de confiar en Dios. De confiar en su mandato. De no querer hacer la cosa por ti mismo. Porque si hacemos la cosa por nosotros mismos, no nos sale bien. Nada de lo que queremos hacer con nuestra propia fuerza nos sale bien. Bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Alabado sea Dios, que es nuestro consolador. Alabado sea Dios, que es el Espíritu Santo guiando y dirigiendo nuestra vida a través de Jesucristo. Alabado sea Dios, que aceptó morir por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Los descendientes de Noé, con esta torre, también estaban blasfemando contra Dios. Y sabemos bien que la blasfemia es un pecado grave con consecuencias. Es un pecado grave con graves consecuencias. Del orgullo podemos arrepentirnos, de la vanidad, del odio, de las malas actitudes, de las malas obras, de lo que hayamos hecho en tal o cual tiempo. De todo eso nos arrepentimos y Dios nos perdona. Usted blasfema contra el Espíritu Santo. Ellos echaron por el suelo esa promesa de Dios. Ellos echaron por el suelo ese pacto. Y cuando usted echa, usted tira por el suelo lo que Dios le ha prometido, lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha mandado. Usted está blasfemando contra Dios. Y eso fue lo que ellos hicieron en ese momento. Ellos se olvidaron de ese pacto que tenía Dios con Noé, previendo un segundo diluvio donde no iba a acontecer, donde el Señor dejó el arco iris como señal del pacto, para cada vez que llueve, que sale el arco iris, el acordarse de ese pacto. Entonces, ¿qué hicieron los descendientes de Noé? Echaron por el suelo la palabra de Dios. Y cuando tú y yo echamos la palabra de Dios por el suelo y no la damos el primer lugar y no la damos por verdad, estamos blasfemando. Y la blasfemia trae como consecuencia muerte. Alabado sea el nombre de Dios. Mis queridos hermanos, en este día le doy la gracia a todos los que se han podido conectar. Le doy un saludo de manera especial. Y Señor, que continúe bendiciendo sus vidas, pidiéndole al Señor todo lo bueno, lo grande y maravilloso. Pidiéndole a Dios que este momento le haya llegado, le haya tocado, que este momento le haya sido de provecho. Alabado sea Dios.
Como le digo todos los días, el día que tengan una petición especial, me la pueden dejar en los comentarios que yo los leo. Y sin pronunciar sus nombres, porque no sé si sería de su agrado, pues pondríamos esa petición ante los ojos de Dios. Y recuerda que vayas a hacer, no lo haga por tu propia cuenta, sino que le pida dirección a Dios. Vamos a hacer la oración para finalizar en el día de hoy. Mañana nos encontramos a partir de las 8:30. En cualquier momento estaré conectada. Amante Dios, Padre bueno, Padre celestial, Padre bueno, Padre celestial, en este hermoso y maravilloso día que nos has permitido, te damos gracias. Gracias, Señor, por suplir nuestra mesa, nuestros hogares. Y si hay alguien que no tiene en este momento un pan que llevarse a su boca, un plato que llevar a su mesa para su familia, que sea tú supliendo, Señor, que sea su familia, que sea tú supliendo, Señor, que sea tú cubriendo los hogares, los matrimonios, Señor, que sea tú fortaleciendo los matrimonios, que sea tú trayendo entendimiento entre los hogares, que sea tú trayendo comprensión, comunicación, que sea tú permitiendo, Señor, que seamos confundidos en nuestro propio idioma, sino que tengamos comprensión, que haya comunicación entre los matrimonios, entre los vecinos, entre los hermanos, entre la familia, que haya comunicación, Señor, con nuestro idioma no esté confundido en nuestra propia lengua por falta de entendimiento, Señor. Y permite, Espíritu Santo, que en nuestra vida podamos edificar una torre, pero la torre espiritual, que no sea una torre carnal, sino que sea una torre espiritual, que podamos vivir cada día bajo tu mandato, bajo tus órdenes, que todo lo que vayamos a hacer lo pongamos en tus manos, para que tú puedas bendecir eso que tú has puesto para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y que tú puedas darnos vida y salud, fuerte y fortaleza, Señor. Danos fuerza, fortaleza, danos resistencia. Y que aquella persona que aún no conoce de tu palabra, que aún no conoce tu rostro, pueda conocerle, Espíritu Santo. Que escuche este llamado maravilloso que tú has traído en este día para cada uno de ellos. Alabado sea tu nombre. Grande eres, Jehová. Que podamos comprender que más grande que tú no hay nada. Que ante tus ojos y tu presencia todos somos importantes, pero que la preparación más importante, más grande, la que debemos perseguir, es nuestra preparación para esa nueva morada, para nuestra vida espiritual, para nuestro encuentro contigo. Alabado sea Dios. Que Dios nos guarde, Dios nos bendiga y Dios nos protege en este día. A todo aquel que está conduciendo y al que no lo está, el que está en su trabajo, el que va a su casa, guárdele, cúbrele y protégele bajo tu manto sagrado. Todo lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre poderoso y sagrado de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el amor, la paz, la esperanza y la sabiduría, la armonía de nuestro amado Señor Jesucristo le guarde, le guía y le persigue hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga, muchos besos, muchos abrazos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Pasen un feliz resto del día.